De tu presencia, Señor. Tu presencia es mejor que la vida. Gracias, Señor Jesús, porque ahora nos disponemos a escuchar tu consejo, tu palabra, Señor. Aquí reconocemos que somos necesitados de ti, que cada día, Señor, necesitamos más y más de tu presencia, tu influencia en nuestra vida. Recibimos muchas influencias y es para mal, pero tu influencia es buena, me da vida, me cambia, me liberta, me sana. Señor, envía tu palabra a nuestros corazones a través de este vaso de barro que has escogido, nuestra hermana Kate, Señor. Danos a nosotros reverencia, respeto por tu palabra. Danos, Señor, hambre y sed de ti, antes que sea demasiado tarde. Señor Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada. Aleluya. Amén. Hermana Kate, contigo. Demos alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Reiterar mi saludo en el nombre del Señor Jesús. Saludar a mi hermano Germán, Amén. la hermana Gloria, la hermana Johanna y a todos ustedes. Javier Nazarí. De este lugar. Que el Señor Jesús sea bendiciéndole, amén. De una manera muy especial. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿En Samuel qué? ¿2? Primera de Samuel 3. 3. Primero de Samuel. Primer libro de Samuel. Primera de Samuel. El Señor llama a Samuel. 3. Capítulo 3. 3. Amén. Cuando encuentren me confirman con una amén. 3-1. Sí, señor. Amén. ¿Todos están listos? Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer esto. Primera de Samuel 3. Vamos a leer este libro. El joven Samuel administraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando los ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y Samuel respondió, heme aquí. y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a la lámpara de Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. Envíame. ¿Me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no me he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Cuál me toca? 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al Dijo joven. Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. Amén. Ven, tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Como tema le he titulado Un llamado especial. Amén. Amén. En la vida secular hay muchos llamados. Puede ser a un empleo que te llamen, o que te llamen para hacer alguna labor, ¿cierto? O para hacer alguna diligencia. O alguna cosa mala. ¿Cierto? O también lo pueden llamar para hacer algo malo. Hay muchos llamados. Pero en esta mañana no vamos a hablar de un llamado a hacerlo malo, sino que vamos a hablar de un llamado especial que Dios le hizo a aquel joven. Amén. Y en esta mañana eso lo transmite a nosotros, porque en ese entonces lo llamó a Samuel, pero hoy nos está llamando a nosotros. Amén. Amén. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Nombre de Jesús. Miramos que, digamos, en la historia de Samuel, miramos que Ana, la mamá de Samuel, era una mujer estéril. Usted lo puede mirar desde el primer
capítulo 1 de Samuel, después el capítulo 2, donde dice que Ana lloró y bueno, cantidad de cosas. Y entonces, digamos que Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos, pero el Señor le permitió, le dio ese regalo, es un regalo, ¿cierto? Porque ella, o sea, ella se aferró a la mano de Dios, de que, digamos, por causa de Penina era la otra mujer de Cana, ¿cierto? Porque Cana tenía dos mujeres, era Ana y Penina. Entonces la Penina irritaba a Ana, le decía que ella no tenía hijos, entonces cada año que subían a ofrecer sacrificio a Jehová, digamos, el Cana le daba su parte a Ana y también le daba a Penina su parte, digamos, de bienes. La ofrenda. Sí, o una ofrenda, podemos decir. Pero miramos que esa Penina la irritaba a Ana, es decir, que le hacía bullying, podemos decir en este tiempo, porque ella no podía tener hijos y en cambio Penina sí tenía hijos con el Cana. Entonces ella, de mirarse agobiada, digamos, burlada, porque en ese entonces una mujer que no tenía hijos era una mujer, o sea, que no servía según en la sociedad. Pero miramos que Dios tenía un plan B con aquella mujer, Amén, ¿cierto? amén. Y ella le clamó al Señor, hasta Elí se burló de ella, porque ella, dice la palabra del Señor, que llegó a orar al templo de Jehová, y ella solamente movía los labios, pero no hablaba en alta voz, sino en voz bajita. Y le dijo, mujer, ya estás ebria. Pero él no sabía que ella estaba hablando con el Señor, pidiéndole que le concediera tener un hijo, que le arreglara ese vientre, esa matriz estéril que ella tenía, y que se la convirtiera en una matriz productiva, que fuera fértil para que pudiera tener hijos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y miramos que ella logró ese objetivo, gracias a Dios. Y miramos a aquel niño que nació después de ser respetado en el templo, porque ella le prometió a Dios que le iba a ofrecer ese hijo, que le iba a servir a él. Entonces, lo que uno promete debe cumplirlo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, en ese entonces estaba Samuel en ese lugar. Y dice la palabra del Señor que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es decir, que Elí ya estaba a punto de morir. Ya los ojos de Elí no veían. Amén. ¿Cierto? Digamos, Muy anciano. ya era muy anciano y cuando él muriera, el Señor ya tenía otro, ¿cierto? Ya tenía a alguien para que estuviera al frente con esa lámpara encendida. Amén. ¿Cierto? Vamos a alabanza al Señor. Gloria al nombre Pero de miramos que este llamado tan especial, usted dirá, ¿por qué Samuel, viviendo en el templo de Jehová, no conocía a Jehová? Porque todo tiene su tiempo. Amén. ¿Sí? Y puede ser que hay muchas personas en la iglesia y no conocen a Dios. Amén. 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 Porque, digamos, tal vez no es el tiempo o no se han dispuesto a conocerle. ¿Sí? Porque el Señor se ha dado a conocer. Amén. Pero, digamos, siempre cuando el Señor le hace un llamado a alguien, Él tiene un encuentro personal con esa persona, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos dispuestos, el Señor, Él se presenta. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Jesús. Y sabemos que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Digamos, Elí no había entendido, mucho menos Samuel había entendido el llamado. Puede ser que nosotros estemos aquí y el Señor nos esté llamando. Amén, Y amén. nosotros no hemos entendido ese llamado. Amén. tan especial. Amén, amén. Porque mire, el Señor llamó a Abraham. Amén. Usted lo puede leer en el libro de Génesis capítulo 12. Ahí lo puede leer, que ahí está cuando Dios llama a Abraham.
Y miramos que es un llamado muy especial. Amén. Porque Abraham, digamos, iba a un lugar donde ni siquiera él conocía. Digamos a la ciega, decimos nosotros. Digamos, Amén, a un amén. lugar como que a usted le digan, váyase a un barrio donde usted no conoce, donde usted no sabe nada de dirección por allá, así sea que le den la dirección, pero usted no tiene conocimiento de eso porque usted no ha pasado por ese lugar. Entonces, y además de eso, iba a una tierra donde ni siquiera él era de allá, a otra tierra desconocida. Él iba a entrar como extranjero allá. Pero miramos que a Dios no le importó llamarlo porque él sabía que iba a enseñarle y lo iba a guiar por el buen camino. Porque cuando Dios llama, Dios capacita, Dios instruye, Dios enseña, nos guía, nos dice por dónde debemos seguir. ¿Cuáles son los, digamos, los parámetros o digamos las normas o cómo es el proceso de cómo vamos a entrar a tal lugar? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Porque él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Imagínense, Abraham Gloria a Dios. iba por fe Amén, amén. y obediencia. Creyendo en Dios. Amén. Amén. Qué bueno sería que nosotros le creamos al Señor en esta Amén. mañana. Amén. Gloria a Dios. También podemos ver la historia de Noé. Lo podemos ver en Génesis capítulo 6 o el capítulo 7 también, Ujú. cuando el Señor llama a Noé. Digamos, era un hombre justo, dice la palabra del Señor, que de todos los seres humanos que había en esa época, en esa generación, era el único justo, Temeroso de Dios. temeroso de Dios. Porque todos se habían corrompido y habían hecho lo malo delante de Jehová. Por eso, Amén. cuando el Señor le dice a Noé, constrúyete un arca, ¿sí? Le da las medidas de qué tamaño y qué grandor Amén. puede hacerla. Altura, ¿sí? altura. Entonces, miramos que siempre los hombres que el Señor llamó le obedecieron a Dios. Amén, amén. ¿Cierto? Porque fue con un propósito que Dios lo llamó, para sacarlo, llevarlo a un nivel más allá, ¿cierto? Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Para llevarlo a la Aleluya. tierra prometida, Abraham podemos ver. Podemos mirar Moisés también, Amén. para rescatar a un pueblo que estaba cautivo. Amén. Y el Señor lo ha llamado a usted. No sé cuánto tiempo tenga de lo que el Señor lo llamó, pero el Señor no lo llamó para que usted esté ahí solamente, sino para que usted gane a otra persona, para que usted rescate almas. Amén. Porque el Señor no nos llamó para estar sentados en una Ahí silla adornitos, lindos. o estar ahí tranquilitos, no. El Señor nos llamó con un propósito para salvar a otros. Amén. No solo que Aleluya. nosotros nos salvemos, sino para salvar a otros que están perdiéndose allá afuera. El Señor nos quiere llevar a un mejor lugar, ¿sí? Porque este mundo un día se va a terminar. Pero el Señor quiere prepararnos desde aquí para cuando se llegue ese día que Él venga a levantar su iglesia, nosotros estemos preparados y no solo nos vamos nosotros, sino que nos vamos con nuestra familia y ganemos a muchas personas afuera que acepten el llamado de Dios. Hay muchas personas que se rehúsan al llamado de Dios, podemos ver, así como aceptaron algunos, otros no aceptaron el llamado de Dios. Amén. Por las buenas. Porque Jonás era uno de esos, aunque él tenía, digamos, podemos Razones decir, entre comillas. tenía entre comillas motivos no obedecer, pero mire que cuando Dios habla, hasta el mismo diablo tiene que obedecer. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. Amén. ¿Sí? Entonces ellos saben que es soberano, Amén. que toca que obedecerle al Todopoderoso. Entonces cuando el Señor le llamó a Jonás, Jonás no quiso ir porque él sabía que allá en esa ciudad, en Nínive, habían matado a un familiar de él, le habían robado sus siembras, cantidades de cosas habían hecho con ellos. Entonces él tenía odio, tenía venganza,
tenía rencor en su corazón y de esa rabia desobedeció a Dios y no quiso atender al llamado de Dios. Pero mire que cuando uno no atiende al llamado de Dios, le va mal. Porque hay beneficios para los que escuchan, Amén, para los que amén. atienden al Amén. llamado de Dios. Amén. Pero Aleluya. también hay unas consecuencias para los que no atienden al llamado de Dios. Y sabemos que los que atienden al llamado de Dios, usted puede ver que Abraham tuvo riquezas, Salomón, todos los que obedecieron al llamado de Dios. Noé se salvó él y su familia, tuvo esos beneficios. También podemos ver que Job fue un hombre sabio también, justo delante de Dios. David también fue ungido por el poder de Dios. Dios lo llamó para que cumpliera una misión. Y sabemos que todos aquellos que obedecieron al llamado de Dios tuvieron unos beneficios y fueron muy grandes. Pero también hay otro tipo de personas que no obedecieron a Dios y esas fueron unas consecuencias. Mire que Saúl fue un hombre que Dios le dijo, vaya y mate todo lo que hay, no me dejes nada. Y él fue y escogió lo mejor, lo más gordo, y él dijo, no, yo le voy a ofrecer esto al Señor. Él creía que los sacrificios salvan, pero dice la palabra del Señor que mejor es la obediencia. Amén, amén. Entonces es mejor obedecer, escuchar al llamado de Dios. Porque hoy es el día, hoy es el tiempo, mañana puede ser demasiado tarde. Hay muchas personas en las cuales el Señor les ha dado la oportunidad. Sí. Y ellos no han entendido, no han obedecido, no han querido aceptar ese llamado de atención. Sálgase de este lugar, váyase por otro lugar, no se meta por ahí porque allá hay peligro. Mire que antes de que el Señor mande un castigo, siempre le advierte al ser humano. Siempre nos advierte, siempre nos dice, nos manda el mensaje con alguien para que nosotros podamos escapar. Pero si nosotros somos negligentes, dígame, vamos a fracasar, ¿cierto? Pero si atendemos al llamado de Dios, podemos alcanzar la victoria. Amén, Amén, amén. Mire que Pablo, el que llamaba Saulo en el entonces, antes de ser llamado por Dios, él iba a perseguir la iglesia del Señor, pero él no sabía que ese día el Señor lo iba a llamar. El Señor se le apareció en el camino. Él ya había pedido cartas para matar al pueblo de Dios, porque los mandaban a descuartizar, los degollaban, bueno, hacían cantidades de cosas con los cristianos. No querían escuchar el evangelio, ¿sí? El plan de salvación para sus vidas. Pero mire que en el momento que él planeó ir a matar a los cristianos, el Señor tenía un plan B. Quería salvar la vida de él y la de muchos. Amén. Gloria a Dios. Y ese día Dios llamó a Pablo y le cambió el nombre porque era Saulo de Tarso. Y le llamó Pablo porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y así sabemos que hay muchos hombres de Dios, por lo menos digamos Andrés, Felipe, Pedro, Dios lo llamó. Él era pescador de peces, pero Dios lo llamó a Mateo. ¿Sí? Mateo era recaudador de impuestos. Juan, a todos ellos. Mire que a Juan lo eligió desde el vientre de su madre. Desde allá. El Espíritu Santo dice que cuando María entró a la casa de Elizabeth, dice que el Espíritu Santo entró en el vientre de ella y tocó y ese niño pegó salto allá. Imagínense. Desde allá le hizo el llamado a Juan. Y miren lo que Juan hizo, que fue el que
abrió el camino para cuando viniera el Mesías, ¿sí? Ya todo estaba listo. Y el Señor no te ha traído para que tú te pierdas, Amén, amén. sino que el Señor te ha traído aquí a este lugar Aleluya. para que seamos Amén. salvos, para que la luchemos. Amén. Porque el Señor, Él luchó, ¿verdad? Hasta el final. Amén. Y nosotros a veces, no, es que una prueba, un problema, es que no la voy bien con tal fulano, no me cae bien él y XY. Pero el Señor, mire, lo escupieron, lo bafetearon, lo maltrataron. Él no se merecía eso. Nosotros éramos los que teníamos que llevar Los dignos de todo esa carga, pero el Señor la llevó por amor a nosotros. Y nos enseñó para que nosotros podamos seguir a Él. Mire que ya lo hizo todo, nomás falta que nosotros nos esforcemos un poquitito, porque el Señor ya hizo todo. Entonces, animarle en esta mañana, que el Señor te ha traído para que tú seas un predicador, para que tú seas un evangelista, para que salve almas. Tal vez tu familia te está esperando allá afuera. Puede ser que tú eres ese canal que el Señor ha puesto aquí en este lugar para que tú salves a otro, para que tú rescates muchas vidas que allá se están en agonía, están perdiéndose entre la vida y la muerte. Pero gracias al Señor que Él nos ha rescatado a nosotros, gloria a Dios. Amén. Y nosotros no merecíamos este regalo, pero dice Pablo, es un don inmerecido. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto Pues esto no es de vosotros. no es de nosotros, para que nadie se gloríe, no es por obra, sino que es misericordia de Dios, que Él nos quiso salvar, porque a Él nadie lo obligó que nos salve. Él decidió salvarnos. Y qué bueno que nosotros pongamos en práctica este llamado tan especial que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y que podamos valorar esta salvación tan grande, ¿sí? Ese sacrificio que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que podamos ser agradecidos con el Señor. No como aquellos 10 leprosos, porque uno solamente se devolvió a darle gracias a Dios. Sino que nosotros seamos esas personas agradecidas, que le digamos, Señor, gracias. Yo no merecía esta salvación. Amén, no amén. merecía este llamado. Amén. No merecía que tú te fijaras en mí. Amén, no amén. merecía de que tú metieras tu mano allá en el lodo para salvarme, porque yo Amén. estaba en la inmundicia, estaba en el pecado, estaba hundido en el pecado, estaba prácticamente muerto en el pecado, como dice la palabra del Señor en Romano. Pero tú nos diste vida, Jesús. Gracias Amén. a Dios. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Por la gracia del Señor no hemos sido consumidos. Porque desde que Adán pecó, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire que el Señor abrió un camino para poder salvarnos. Abrió ese velo que estaba impidiendo que nosotros entráramos a este evangelio tan glorioso, que nosotros tuviéramos acceso a la salvación, tuviéramos esa cercanía con nuestro Dios. El Señor abrió esa puerta, cortó ese velo, se rasgó en dos para que tuviéramos acceso a la salvación. Gloria a Dios. Yo les invito a estar de pie en esta mañana. El Señor te ha hecho un llamado en esta mañana, te hace un llamado, te sigue haciendo un llamado para que tú te prepares. Amén, Tú te amén. bautices en el nombre de Jesús. Amén. Ya diste el primer paso. De el segundo paso. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo quiero mirar esta fundación cuando vuelva a venir, que ya vengan, bueno, vamos a estar viniendo, gracias a Dios. Pero que estos jóvenes, estas personas, ustedes que están aquí, ustedes les puedan servir al Señor. Amén. Puedan dedicarle esa juventud, esas fuerzas al Señor. No solamente quedarnos ahí. Dígale al Señor, ayúdeme. Yo sé que con mis propias fuerzas no puedo seguir, pero tú me das las fuerzas para seguir. Vendrán obstáculos, desafíos que te van a decir, vete, vámonos afuera, vamos a hacer un mal.
pero hay poder en el nombre de Jesús, porque ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. El Señor en esta mañana te llama para que tú le sirvas, para que tú seas fiel con Él y tú puedas aprovechar esa oportunidad que el Señor te ha dado en esta mañana. Yo no sé si usted quiera pasar acá adelante o se quiera arrodillar allá donde usted está, pero dígale al Señor: Señor, tú me has llamado, no para yo quedarme sentado en un asiento, en una silla, no para quedarme estancado, no para seguir en el mismo estado donde cuando llegué a este lugar, sino para que tu gloria sea reflejada en mí, Amén, amén. afuera, para que aquellos que están perdidos en la drogadicción, en el alcohol, en las prostituciones, el Señor los pueda levantar de donde están. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Amén. En esta mañana, Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por su misericordia, por su amor, por ese llamado tan especial, con un propósito, por Señor, ese llamado de que serte nosotros fieles, de no seguirte, merecíamos, mi a pesar de Dios, las porque circunstancias, tú eres Señor. Dios. Tú no quieres que nadie viva mal, Cristo de la que nadie gloria, sufra, y llore, no hay que nadie otro muera Dios, sin salvación. no hay A todos nos da la salvación, no hay otro oportunidad. nombre Solo que el dado hombre a no los entiende, la hombres en que rechaza. nosotros Juega con podamos su ser alma, con la salvos, salvación de su Señor. alma, juega Tú con su eres vida, el que nos con la ha vida de sus seres llamado, queridos, de tú sus hijos, eres de el su que nos ha familia. dado el Oh, el privilegio poder en el de nombre del ser Señor, rompe hijos esas tuyos, cadenas, Cristo de la esas gloria. ataduras, Rompe Señor. toda Quítale ligadura, vicio, rompe toda desintoxícale el cadena, alma, la Señor. conciencia. En tu nombre, Desintoxica Santo, la en esta mente que está mañana viciada, hay Señor. victoria en el En tu nombre de nombre hay Jesús. poder, aleluya. Hay victoria en el nombre de En Jesús este nombre en esta hay poder, mañana. aleluya, Porque en el aleluya. nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que tú eres Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se atribula y no puedo ver la luz. Si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se atribula y no puedo ver la luz. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Él es la vida eterna y en Él puedo confiar. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Él es la vida eterna y en Él puedo confiar. Si quito la mirada del Señor, ¿qué pasa? Mi alma se atribula y no puedo ver la luz. Si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se atribula y no puedo ver la luz. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Él es la vida eterna y en Él puedo confiar. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Él es la vida eterna y con Él puedes confiar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Démosle gracias al Señor por este consejo, esta palabra. Dios a usted ya lo tiene escogido, si no usted anda picaba loco. Se resiste, mano. Pero Dios lo escogió hace rato. Henry lo sabe, el hermano Henry lo sabe, usted hermano Alex lo sabe, usted también anda maroneando por ahí, no se afina. Ramoncito también no toma decisiones, hermano. Amén. Gracias te damos, Jesús, en esta mañana. Hay gratitud en nuestro corazón. Porque, Señor, nadie nos hace tanto bien como tú. El mundo, el cielo y la carne nos paga bien mal, Señor. Vemos testimonios todos los días. Vemos a unos y a otros llevando de la nube por su desobediencia. Señor, gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, para ser tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Gracias por este consejo. Que no seamos de aquellos, Señor, que se desobedecieron, de aquellos que se resistieron a ti, Señor. Queremos ser humildes, sencillos, obedientes, someternos a tu palabra, a tus decretos, a tus leyes, a tus mandamientos, Señor, a tus ordenanzas, Señor. Bendícenos en este día, líbranos
todos No dejes en nosotros tentación, pensamos Señor. estamos Que el solos. enemigo no nos alcance, que no caigamos en la trampa del enemigo, en el lazo del cazador. Tú estás Bendice a estos muchachos que salen a la venta de la brigada. Bendice la salida en ese vehículo, mi hermano Javier Nazarí. Que todos, Señor, cumplan. Que todos colaboremos para que esta fundación continúe adelante en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por su amable atención. Amén. Gloria a Dios.